Buenos días para todos, sean todos y todas bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor. Hoy bajo el tema las señales de la venida de Cristo. Ya mismito vamos a comenzar, pero como siempre les decimos que tengamos cuidado. La pandemia sigue allá afuera, nosotros no estamos seguros todavía, así que salimos de la casa, pero tomando las debidas precauciones, porque eso es lo que hay ahora. ¿Ok? Otra cosa importante que queremos enfatizar es que en las áreas de trabajo usted también debe mantener su protección, aunque nadie más mantenga la protección. Antes de comenzar esta lección en esta mañana, quisiéramos que escucháramos unas presentaciones, unos videos musicales que están muy a tono con la clase que vamos a hablar en esta mañana, las señales de la venida de Cristo. Vamos a comenzar con la canción El Regresará de Isabel Valdés, así que estén muy atentos. Al final vamos a tener una canción, un video y canción en portugués, pero les voy a explicar al final entonces de qué se trata, muy muy importante. Así que vamos a comenzar entonces con Isabel, con El Regresará. Ella estaba ardiendo, eso es el sonido que se escucha. Perdónenme, puse el video que no era. Disculpenme un momentito. Así que vamos a volver atrás un segundo. Ese es el video del final. Vamos a ver aquí a Isabel. Este video de Isabel también es muy interesante. Habla de la venida del Señor. Así que vamos a... Comenzamos ahora de nuevo y ahí vamos. Estamos en vivo.
regresar. La clave de esto, de la vida cristiana, es estar preparado. Si estamos preparados, no tenemos nada que temer. Si no estamos preparados, pues tenemos que prepararnos. Vamos a ver la lección de hoy. Como les estaba diciendo antes de esta preciosa canción, tenemos que prepararnos para salir a trabajar, para salir a hacer las tareas que tengamos que hacer, pero siempre con la protección, porque el virus sigue allá afuera. No tenemos más que vernos en el espejo de las ciudades, de los estados como Florida, Nueva York, Arizona, donde se han disparado los casos. Después de la apertura se han disparado los casos de manera extraordinaria. Ayer, tan solo ayer en Estados Unidos, cerca de 45,000 contagios en 24 horas. Cerca de 9,500 contagios, nada más en el estado de Florida. Nosotros lo estamos haciendo muy bien hasta ahora. Mantengámonos siempre cuidándonos y protegiéndonos. Y recuerden, todas estas cosas son señales de la venida de Cristo. Él regresará. Él regresa por su pueblo. Vamos a comenzar con una breve introducción. La primera promesa de redención. La primera promesa de redención que se da en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis. Regreso atrás un momentito. La primera promesa de redención se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 15. Lo que los teólogos llaman el protoevangelio. En ese pasaje dice, está Dios hablando a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que ese pasaje se refiere a Jesús, que golpearía a la serpiente, el diablo y Satanás, en la cabeza, aunque lo haría a costo de un gran sufrimiento. Esa primera promesa de redención, para los que creemos en una edad corta de lo que está escrito en la Biblia, esa primera promesa de redención se dio 5,000 años antes de la llegada de Jesús a la tierra. 5,000 años. Durante ese periodo de 5,000 años, en los primeros 3,000 años, hubieron unos sucesos extraordinarios que señalaban a Jesús. Por ejemplo, el diluvio. El arca es un tipo de Cristo. Dios salva a su pueblo del juicio, proveyendo un medio de salvación. Cuando venimos al Nuevo Testamento, vamos a ver que eso se refiere a Cristo y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, aunque la primera promesa de redención se da 5,000 años antes, en los primeros 3,000 años de esos 5,000, Dios se encargó de ir reiterando su promesa mediante símbolos. En ese periodo también se va a dar el evento de la Torre de Babel, donde Dios esparce al pueblo y donde se forman el resto de las naciones, y cada cual coge para su lugar, y ahí tenemos que los hombres se esparcen en la tierra. Ahora, 2,000 años antes de Cristo, Dios llama a Abraham. Dios escoge a un hombre para formar un pueblo, para llevar a cabo una tarea. ¿Cuál era esa tarea? Ser bendición a todas las naciones de la tierra. A Abraham se le dice: y serán benditas en ti. Él portaba la bendición. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero era responsabilidad de los descendientes de Abraham hacer que la bendición que portaba Abraham llegara a todas las naciones.
ahí fue que Israel cometió un grandísimo error. Una de las tareas que tendría a cargo esta nación, una de esas tareas, sería traer al Mesías. Traer al Mesías a la tierra. Esa tarea la cumplieron. La tarea de ser luz a las naciones, Israel fracasó rotundamente. Así que 2000 años antes de la primera venida de Cristo, Dios reitera el llamado, reitera la promesa de redención, llamando a una familia que va a ser el portador de la bendición. 700 años después de llamar a Abraham, bajo el mando de Josué, el pueblo de Dios entró a poseer la tierra prometida. A David, que es uno de los descendientes de Abraham, a David se le prometió, entre otras cosas, que tendría un linaje. Así que Dios llama a Abraham, luego Josué mete ese pueblo que es descendiente de Abraham a la tierra prometida, y luego cuando llega el periodo de la monarquía, a David se le promete que tendría un linaje y un descendiente en su trono para siempre. Oigan qué importante es esto. Un descendiente en su trono para siempre. Pero usted podría decirme, lo diría con razón, pero hermano, después de que los hijos de Israel fueron llevados cautivos por Babilonia, la monarquía desapareció. Es cierto, porque ese pasaje se refiere a Jesús, el hijo de David, que va a ocupar el trono de David para siempre. Jesús va a ocupar el trono de David para siempre. O sea, aquí, entonces, usted me podría preguntar, pero ¿y por qué usted nos está llevando por ahí? ¿A dónde quiere llegar? Pues, ¿a dónde queremos llegar? Volvemos y reiteramos. La primera promesa de redención se dio 5000 años antes de la encarnación. Génesis 3:15. Ya te dirá en la cabeza, tú le dirás en el calcañar. Durante ese periodo de 5000 años, incluso tal vez durante el periodo último de los 2000 años, tal vez muchos se cansaron de esperar. Tal vez muchos se frustraron esperando que llegara el Mesías y el Mesías no llegaba. 5000 años son mucho tiempo, hermanos. Tal vez muchos comenzaron a dudar y a creer que, bueno, y si es que estamos malinterpretando los pasajes bíblicos que hablan del Mesías, y si en realidad eso es simbólico, si en realidad eso no tiene ninguna, nada en la realidad. Perdón, hermano, los sonidos ambientales que tenemos los reggaetoneros y los que llevan caravanas, así que dennos un momentito. Tal vez muchos comenzaron a creer que malinterpretaron los pasajes de la Biblia que hablaban de que un día vendría el Mesías. Tal vez comenzaron a dudar de los pasajes de las profecías de Isaías, que llamará su nombre Emanuel. Tal vez algunos comenzaron a decir, bueno, en realidad es que no debíamos esperarlo. No se esperaba que nosotros estuviéramos pendientes de eso. Y tal vez algunos incluso pensaron, pero eso tiene alguna importancia. Yo no dudo que en la nación de Israel, que fue llevada cautiva, una enorme mayoría del pueblo no le importara si el Mesías aparecía o no aparecía. Pero ¿qué sucedió? Porque eso no depende de si a nosotros nos importa o si nosotros estamos esperando o no. ¿Qué sucedió? Un día el rey apareció, como diría el gran escritor C.S. Lewis, pero como disfrazado. Es como cuando hacen estos videos del dueño de una compañía que se presenta a trabajar como empleado de línea y quiere ver cómo se comportan sus oficiales. Y después de un tiempo, pues, se va y regresa, pero entonces ya engabanado y preparado. Ok, pues en este caso, el rey de Israel se presenta como un niño. Ok,
disfrazado, en pobreza. Nace en un pueblo despreciado. Nace como una criatura frágil, dependiente de sus padres. Su padre tiene que tomarlo y llevarse al Egipto para que el niño no lo mate. Así que estaba dependiente de ellos. C.S. Lewis dice, y lo dice con mucha razón, que la tierra es un territorio ocupado por el enemigo. Esa es la realidad. El príncipe de este mundo es Satanás. La tierra es un territorio ocupado por el enemigo, en el cual el rey legal, que es Cristo, ha desembarcado para tomar parte en una campaña de sabotaje. ¿Qué sucedió? Sin embargo, que sus súbditos no lo reconocieron. A lo suyo vino, mas los suyos no lo reconocieron. Hoy nosotros nos encontramos básicamente en la misma situación. Han pasado 2000 años desde el anuncio de los ángeles. Cuando Jesús ascendió al cielo en su última aparición en la tierra, cuando estaba ya en el aire, unos ángeles se aparecieron y le dijeron a los discípulos lo siguiente. Déjenme leer el pasaje completo, Hechos capítulo 1, versos 9 a 11. Y habiendo dicho estas cosas, refiriéndose a Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, yo también estaría con los ojos puestos en el cielo. Mi Señor se acaba de ir y ahora no sabemos, quedamos solos. Pero ya Dios les había hecho promesa. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero después de esa promesa ya han pasado cerca de 2000 años. Tal vez muchos hoy también dudan. También están frustrados y cansados de cuándo va a venir y por qué no viene ya. Mira tan malas que están las cosas, esta situación tan difícil. Él sabe muy bien lo que hace, lo hará a su tiempo. Esto me recuerda la parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Dice la escritura que tardándose el esposo, cabecearon todas, no solamente las insensatas, cabecearon todas y se durmieron. Y eso nos puede pasar a todos, nos puede pasar a todos. Lo importante es que hayamos hecho provisión, como las vírgenes sabias, las vírgenes sensatas, que hicieron provisión, de manera que, aunque ellas se durmieron también como todas, porque la espera fue larga y el novio tardaba en llegar, de acuerdo a su forma de ver el tiempo, el novio tardaba en llegar. Sin embargo, ellas hicieron provisión, estaban listas para cuando el novio regresara. La Biblia dice que cuando el Señor regrese será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé, que estaban ¿qué? Haciendo su vida normal, casándose, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Pero llegó el rey. Han pasado 2000 años. 2000 años han pasado. Y entonces uno se pregunta, pero lo estamos pensando bien. A lo mejor algunos estarán pensando, pero tal vez es que estamos malinterpretando los pasajes de las Escrituras que hablan de su regreso. Y a muchos hermanos, esa es la realidad. No les importa. No ha dejado de importarles. Pero es importante que nosotros entendamos que Él regresará.
La iglesia debe estar apercibida, dice la afirmación fundamental de la clase de hoy, esperando al Señor. Las señales de su venida son evidentes. Evidentes. El Señor siempre cumple sus promesas y esta no va a ser la excepción. Hizo una promesa 5000 años antes de la primera venida de Cristo. Y muchos, probablemente muchos, pensaron que eso no iba a suceder. Pero el día que ellos no esperaban, el novio apareció. Hoy llevamos esperando cerca de 2000 años. Pero nosotros estamos ahora mismito viviendo el periodo del desposorio. Estamos comprometidos para casarnos. Porque somos la iglesia, estamos comprometidos para casarnos con Cristo. Así que este es el tiempo de hacer los preparativos para la boda. Estar listo para el día que el novio llegue, preparar el vestido, mantener el vestido ¿qué? Limpio, sin mancha, ni arruga, planchado, bonito, listo. ¿Para qué? Para cuando se oiga a medianoche, ahí viene el novio. Viene el esposo, salir a recibirle. Las señales son evidentes. La clase de hoy es precisamente sobre las señales. Sobre las señales que nosotros creemos que son evidentes. El Señor no nos ha dejado en total incertidumbre. Es cierto, no sabemos ni el día ni la hora. Cuando estaba Jesús en la tierra, tampoco Jesús lo sabía. No sabemos ni el día de la hora. Pero podemos estar atentos a las señales de los tiempos que nos van a indicar cuando su regreso se acerca, cuando el día de nuestra redención final se acerca. No podemos perder la esperanza. No podemos perder la esperanza. La Biblia llama a ese evento la esperanza bienaventurada. En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá, y ese es el versículo para meditar, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la bendita esperanza de los creyentes de todos los tiempos. Escribiéndole a Tito, Pablo lo llama de la siguiente manera: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto no debe ser motivo de temor para nadie. Nadie debe estar asustado. El Señor, nadie debe estar asustado. Lo que tenemos que estar es listos, preparados. Nuestros vestidos deben estar ¿qué? Limpios. Nuestro vestido de novia tiene que estar limpio para cuando se oiga el clamor, ahí viene el esposo, podamos salir a recibirlos con los brazos abiertos. Esperamos, y nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo, es una esperanza bienaventurada. Pero la pregunta es ¿cuándo? Porque dicen por ahí un dicho nuestro, que el que espera ¿qué? El que espera desespera. Esta es la bendita esperanza. Pero cuando las cosas están malas, tenemos que plagas, tenemos terremotos, tenemos huracanes, tenemos rumores de guerra, tenemos persecución, tenemos de todo. ¿Cuándo? ¿Cuál va a ser la hora? Esta es la pregunta sin respuesta. No vamos a tener esa respuesta. Ese momento exacto no lo vamos a tener. Solo Dios lo sabe. Ahora, los discípulos, igual que nosotros, tenían la misma curiosidad. Cuando estaba Jesús con sus discípulos por el templo, sus discípulos le hablaron. Es más, Mateo lo dice mejor que yo. Vamos a leer lo que dice Mateo. Mateo 24, 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, porque el templo que había construido Herodes era majestuoso, era tremendo. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea
derribada. Y entonces los discípulos se quedaron como que los bajaron de... Ellos estaban tan orgullosos de su templo. Es bueno que estamos hablando de discípulos que son judíos. Ellos estaban tan orgullosos de su templo y de momento Jesús les dice, mira, de esto no va a quedar nada aquí. La realidad es que no quedó nada. Ya queda un muro que no es del templo, pero que es del complejo del templo, que es lo que ya conoce como el muro de los lamentos. Y estando él sentado, dice Mateo, en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que ellos tenían curiosidad también. Ellos tenían deseos de saber. Es curiosísimo, porque cuando ellos le hacen esa pregunta a Jesús pudo haber comenzado a hacer una lista, me va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero todavía no es el fin, luego pasará esto y esto y esto y esto y esto, y esto es principio de dolores, pero esto y esto. No. Jesús les hizo una advertencia. Las señales de que habla el expositor, la lección del expositor, que son 10 señales, y luego añade otras señales que son para Israel sobre el templo, la grande tribulación. Okay. No vamos a poder entrar en todas esas señales en la mañana de hoy. Pero vamos a entrar a algunas de esas señales. Es importante que podamos ver, miren, las señales las voy a resumir rapidito y luego voy a entrar a algunas de ellas. Primero, el imperio de la mentira. Segundo, va a haber guerras y rumores de guerras. Luego va a haber pestes, va a haber hambres, va a haber terremotos, va a haber cataclismos naturales, va a haber persecución de los creyentes, va a haber apostasía por causa de esa persecución, van a surgir falsos profetas que engañarán a muchos, y al principio se me quedó una, van a aparecer falsos cristos. Luego va a haber falta de amor, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego va a haber un avivamiento en la evangelización y las misiones. Esas son las señales que menciona básicamente la lección de hoy el expositor. Nosotros no las vamos a ver todas. Ahora vamos a ver algunas. ¿Por qué Jesús, cuando los discípulos le hacen esa pregunta, comienza la respuesta como lo hizo y le dice, cuídense de que nadie los engañe? Mi impresión es que la principal señal de todo lo que va a aparecer, de todo lo que va a indicar que el Señor está a las puertas, va a ser el predominio de la mentira en el mundo. El predominio de la mentira en el mundo. ¿Por qué? Porque todas estas señales que ya mencionamos, muy probablemente van a producir ¿qué? Engaños que va a llevar a los creyentes, a muchos de ellos, a abandonar la fe y ir a la apostasía. Tenemos que ver entonces que la principal señal va a ser el uso predominante de la mentira en todas las áreas de la vida. En todas. La mentira prevalece en todos los lugares de nuestra vida cotidiana. En la familia. Tristemente. Se supone que en las familias cristianas no haya eso, pero en la mayoría de las familias de esta sociedad se vive con mentiras. Los negocios, todo el mundo que está arrimando la brasa a su sardina, y para eso hay que mentir. Las actividades públicas, ese es el lugar, probablemente el salón de clase donde más se enseña a mentir en este país y probablemente en la mayoría de los países del mundo. En la política, ese es el caldo de ¿qué? De cultivo de la mentira. Las relaciones interpersonales. No tenemos más que ver Facebook. Lo que llaman grooming en Facebook. Una persona que pretende lucir como si fuera un modelo de persona,
físicamente, de su personalidad, y la verdad que es un monstruo maquillado, es un demonio disfrazado de oveja, un lobo disfrazado de oveja. Lamentablemente hasta algunos cristianos se están acostumbrando a la mentira. Se usa la mentira en las negociaciones entre las naciones. Cuando Daniel estaba hablando, escribe sobre la relación entre el rey del norte y el rey del sur, en su libro profético, en Daniel capítulo 11. Miren cómo habla sobre cuando estos dos líderes mundiales se sientan en la mesa a negociar. En su corazón estos dos reyes tramarán hacer mal. Miren esto, en su corazón estos dos reyes tramarán hacer mal. Sentados a una misma mesa, se mentirán el uno al otro. Pero no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. O sea, sencillamente se sientan a la mesa y los dos saben que se van a mentir el uno al otro. Pues claro que no vamos a tener nunca un mundo en paz y tranquilo cuando los líderes se sientan en una misma mesa a mentir. Miren, los profetas del pasado y muchos de los profetas de ahora también mienten, y ellos mentían y todavía se mienten. Esa fue una de las razones del juicio contra Israel que llevó al cautiverio. Cuando Isaías está hablando de por qué razón Israel está bajo juicio, miren cómo lo describe el profeta Isaías en Isaías 28, 15 al 17. Dice el profeta: vosotros habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte. Miren qué interesante. Nosotros llegamos a un acuerdo con la muerte. Miren cuál es el acuerdo. Un convenio hicimos con el Seol, con el lugar de los muertos. Hicimos un convenio. ¿Cómo llegaron a ese acuerdo? No sabemos. Cuando pase el torrente del azote, no llegará a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo con la muerte. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por eso Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no se apresure. Ajustaré a juicio el cordel, ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia. El granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas inundarán en el escondrijo. Jeremías lo pone de la siguiente manera, hablando sobre el mismo tema. Cosa espantosa y fea, Jeremías 5:30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en el país. Los profetas profetizan mentiras y los sacerdotes dominan por manos de ellos. Eran los portavoces de los sacerdotes, los profetas mentirosos. Pero lo más terrible, miren cómo dice Jeremías: y mi pueblo así lo quiere. Le gustaba que le mintieran. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y Ezequiel en el capítulo 13 verso 9 lo pone de la siguiente manera: mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, porque estaban en cautiverio. Y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. En este sistema en el que vivimos, incluso se aprovecha el dolor ajeno para enriquecerse engañando a los más necesitados. Así pues, luego del huracán María, algunos programas instalaron en las casas de los más necesitados equipos, mano de obra y materiales vergonzosamente pobres. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios está viendo y tomará acción. Lo ha hecho en el pasado y lo hará otra vez. La mentira es la principal señal. Ahora tenemos que cuidarnos, porque junto con la mentira vienen los falsos cristos que vendrán en su nombre. Este es un derivado de la mentira. Surgirán falsos cristos, usarán el nombre de Cristo y vendrán en su nombre. Tal vez usarán la expresión, así dice el Señor.
Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, muchísimo cuidado con la expresión así dice el Señor. No vayamos a estar diciendo lo que Dios no ha dicho. También vendrán guerras y rumores de guerra. Va a haber conflictos internos y externos entre países y dentro de los países, guerras civiles, división de países. En el África algunos países están divididos por la misma mitad. Una mitad gobiernan los musulmanes y están haciendo lo imposible por conseguir la otra mitad para ellos. Pero el Señor advierte en Mateo 24, pero aún no es el fin. Guerras siempre ha habido y siempre habrá, y probablemente se van a seguir multiplicando mientras se acerca el fin, pero aún no es el fin. ¿Por qué hay tantas guerras y rumores? Porque la violencia hierve en el interior del ser humano. Esa es la razón. No solamente la violencia, también la violencia y la codicia. Porque muchas guerras son sencillamente por asuntos económicos. La tierra se corrompió, dice Génesis 6, 11 al 13, y estaba la tierra llena de violencia. Y vio Dios que toda la tierra estaba corrompida. Y decidió poner fin. Y su razón es porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré. Hay violencia entre las familias, hay violencia en las comunidades, hay violencia en las calles. Cada cual está desesperadamente buscando lo suyo propio. Otra evidencia, otra señal de la venida de Cristo son los cataclismos y eventos naturales y extremos, pero esto lo vamos a dividir en algunos pedacitos. Primero vamos a comenzar con las pestes, o sea, las epidemias, las pandemias. La iglesia primitiva enfrentó pestes. Muchos creyentes murieron cuidando a los enfermos en Roma cuando una peste azotó la ciudad. Cuando todos abandonaron a los enfermos y los dejaron para que murieran, los cristianos de la iglesia de Roma entraron a la ciudad a cuidar a los enfermos. Muchos murieron, muchos se contagiaron y muchos se fueron con el Señor. Todavía hoy nosotros estamos enfrentando el COVID y van a venir otras plagas, y ha habido otras plagas antes. También ha habido hambres. ¿Hay hambre hoy? Oh, sí. Pero también hubo hambre en el pasado. Pablo pidió ofrenda para los necesitados en Jerusalén porque había un hambre y los creyentes en la iglesia estaban sufriendo. Pero miren este mapa, mis hermanos. Los lugares donde es rojo y negro son los sitios donde la situación está difícil, la situación de la provisión de alimentos está difícil, que es la parte roja, y la parte negra es donde hay una situación muy seria de falta de alimentos. Miren toda esa zona de Asia, toda la zona norte de África, donde los musulmanes están gobernando. También vamos a encontrar dificultades en México, en algunas zonas de América del Sur, y miren a China, donde se produce todo lo que se consume en el mundo. Miren la situación de China. China ha tenido problemas con el hambre en el pasado. Hubo un tiempo en China que hubo una hambruna brutal, que ellos se comieron todo lo que se movía, se arrastraba lo que fuera. Así que desaparecieron las aves, desaparecieron los animales, la fauna, desapareció por completo. Hace como 10 años yo fui a China en una misión comercial, y en los 10 días que estuve allí no vi un ave volar en el cielo. 10 días. En el viaje de regreso en tren, que es un viaje larguísimo, en un tren de esos balas, no vi un solo animal en los bosques, en ningún lugar, porque ellos se comieron todo lo que había, todo, literalmente todo lo que había. Miren, hoy hay 815 millones de personas
en el mundo que no tienen acceso a la cantidad de alimentos mínima para una vida decente. 815 millones de personas. Usted ha visto las imágenes. Estuve tentado a traer algunas de estas imágenes terribles, pero se me partió el corazón y no las pude traer, así que no las voy a mostrar. Otra señal son los terremotos. Ya nosotros vivimos nuestra cuota y todavía nos queda. Esa imagen que vemos ahí es la famosa escuela, que se había dicho que no estaba preparada, gracias a Dios que no habían estudiantes ahí adentro. Hoy hay una prevalencia increíble de terremotos, una prevalencia increíble de terremotos en todo el mundo. Hay terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, por todo el mundo sin excepción. Incluso donde antes no sucedía nada, ya tenemos terremotos sucediendo. Y no debemos olvidar a nuestros hermanos del suroeste de Puerto Rico. Esta mañana, entre esta madrugada y esta mañana, aproximadamente en 5 horas, sucedieron 14 temblores en la zona de Guánica, desde magnitud 3.0 hasta 4.8. No estamos diciendo que esos fueron los únicos, estos fueron los que son de magnitud 3 a 4.8, de acuerdo al US Geological Survey, que nos envía esta información. 14 temblores en 5 horas. ¿Qué significa? Que estas familias probablemente anoche no durmieron. No olvidemos a nuestros hermanos del sur, pero va a haber terremotos en todo el mundo, terremotos grandes y pequeños. Todavía se está pronosticando un terremoto grande para Puerto Rico. De hecho, la Sociedad Geológica de los Estados Unidos alertó hace un par de años atrás que en el 2018 había comenzado un ciclo de una actividad de terremotos intensa que duraría aproximadamente 5 años. ¿Cómo ellos saben eso? Porque lo que ellos estiman es que estos terremotos están causados por un leve descenso, bien leve, imperceptible descenso en la velocidad de rotación de la Tierra. Va a haber terremotos y esto nos indica que el Señor está a las puertas. Ahora, yo voy a añadir unos cataclismos y eventos naturales que no aparecen en el texto de Mateo, pero me gustaría leerles a ustedes el texto como aparece en un pasaje paralelo del libro de Lucas. Lucas capítulo 21, versos 5 al 28. No lo voy a leer completo, ¿ok? Pero yo quiero que escuchen la forma en que Lucas lo plantea. Este es Lucas narrando lo que Jesús dijo, ¿ok? Y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Esto refiriéndose al año 70 después de Cristo, cuando Tito invadió a Jerusalén y la destruyó. Entonces los que estén en Judea, oigan lo que dice, huyan a las colinas. No dice ahí, quédense esperando que llegue el mal. No dice ahí, no, porque tengan fe, quédense ahí esperando. No dice eso. Dice, huyan a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir, huir. Y los que estén en el campo no regresen a la ciudad. Pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Y dice Lucas, Jerusalén será pisoteada, puesta bajo el yugo de los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y observen esta forma de Lucas hablar de los cataclismos naturales. Y habrá señales extrañas en el sol. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, ¿okay? Habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas.
La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Miren, en Puerto Rico en el 2010 se estableció un consejo para orientar al gobierno sobre el cambio climático. Aunque sabemos que hay figuras muy poderosas en el mundo que dicen que eso no existe, hermanos, créanlo, eso es real. Esto es real. El Consejo para el Cambio Climático emitió un informe en el 2013 donde se pronosticaba eventos naturales extremos. Oigan bien cómo es el pronóstico. Ellos no son profetas, no son cristianos necesariamente, y no están profetizando, están pronosticando de acuerdo a lo que dicen sus estudios. Pronosticaron que vendrían eventos naturales extremos. ¿Qué significa eso? Más intensos y más ¿qué? Más seguidos. Van a haber más eventos, y estos eventos serán más intensos. Miren, muchos de los pronósticos de este consejo se cumplieron apenas habían pasado 4 años. En el 2017 vinieron Irma y María, uno detrás del otro, con una semana de diferencia. Ustedes saben lo que sucedió con nosotros, con María y con Irma. Y luego en el 2018, cuando todavía estábamos recuperándonos, vinieron las marejadas del norte. Miren, ¿se acuerdan de las marejadas extrañas? Las mareas extrañas de las que habló Lucas. En el 2018 vino esa marejada tremenda y que ocasionó daños terribles en todo Puerto Rico. También se pronostican aumento extremo en el nivel del mar, por lo tanto la inundación de las costas y la desaparición de las playas. También habrá aumento en las plagas transmitidas por mosquitos que necesitan picar más para mantener su temperatura corporal. Van a haber, por un lado, sequías y por otro, y en otros lugares inundaciones extremas. Lo vamos a ver, está pronosticado por el Consejo para el Cambio Climático. Pero esto también nos dice a nosotros que el Señor está a las puertas. Todavía no es principio de dolores. Otra de las señales, una señal muy importante, es la persecución de los creyentes. Es la persecución de los creyentes. Se consideran los siglos 1 al 4, la era de los mártires. Siempre se le ha considerado la era de los mártires. Sin embargo, el siglo pasado, el siglo XXI, se considera el siglo de los mártires. Un solo siglo. Allá se considera la era de los mártires los siglos del 1 al 4. En realidad, a principios del siglo 4. ¿Okay? Observen bien esta declaración de Boer, un escritor de historia cristiana, hablando sobre la persecución de los creyentes en los primeros 3 siglos. Aparte de ser sometidos a acusaciones, juicios, prisión o muerte, los cristianos en el imperio no eran ante la ley iguales a otros ciudadanos. Exactamente lo mismo que pasa con los creyentes de la iglesia perseguida hoy. ¿Okay? Hoy. Sufrían mucho a causa de la mala opinión que entre el pueblo se había formado contra ellos. Se les tenía por caníbales. Eso es así, mi hermano. Inhumanos, malos ciudadanos, traidores, desleales al imperio. Aparte de esto, a menudo tenían que soportar juicios injustos, discriminación en las oportunidades de trabajo y desigualdad social. En nuestros días de discriminación racial, tribal y de otras clases, podemos darnos cuenta de lo que significaba esta clase de persecución para los creyentes de los primeros siglos. A este tipo de hostilidad los cristianos estuvieron expuestos casi universalmente la mayor parte de esos 3 siglos, hasta que Constantino dictaminó que el cristiano era
religión lícita. Religión lícita. Miren, se estima el número de mártires en los primeros 3 siglos de la historia, entre 200 a 500.000, de acuerdo a un estudio de Barrett y Johnson. Es decir, en ese periodo morían entre 20 y 50 cristianos diarios, y eso sucedió durante un periodo de 280 años, casi 3 siglos. Ahora observen este contraste que es marcado. En el siglo pasado solamente, en un siglo, en 100 años, no en 300 años, en 100 años, fueron martirizados 46 millones de cristianos en el mundo. 46 millones. $24 millones fueron asesinados en los 19 siglos anteriores, y en el siglo XX 46 millones. En los 19 siglos anteriores el promedio era de 34 cristianos asesinados por día. En el siglo XX 1.200 cristianos, 1.260 cristianos en promedio fueron asesinados cada día por 100 años. A partir de 1950 murieron 13.3 millones de cristianos en el mundo. La persecución es sin duda una señal de que el Señor está a las puertas, pero la persecución no se queda ahí. Ya pasando al siglo XXI, se estima que más de 400 cristianos por día entran a la lista de los mártires hoy. Fíjense cómo ha bajado un poco. Ya no son los 1.260 diarios, pero tampoco son los 20 de los primeros 3 siglos. Más de 400 cristianos por día entran a la lista de los mártires hoy, en el siglo XXI. Se estima que ISIS asesina a un creyente cada 5 minutos. Y todavía esto no ha terminado, hermanos. Los creyentes serán perseguidos. Jesús hablándole a sus discípulos. En Juan capítulo 15, versos 18 al 20, él dice de la siguiente manera: el mundo os odia. Si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Así que ustedes no son mejor que su maestro, así que no hay problema. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que esto se viene y se cumple en los primeros 3 siglos, pero se sigue cumpliendo por 19 siglos hasta llegar al siglo XX. Y en el siglo XX se intensifica brutalmente la persecución de los creyentes en el mundo. Pero todavía es mi opinión que todo el resto de la cristiandad va a sufrir persecución como están sufriendo hoy los creyentes de la iglesia perseguida. Esa es una señal muy importante. Otras señales, miren, apostasía. La gente, cuando empiece la persecución, mejor nos olvidamos de esto. No, yo no me voy a dejar matar, yo no me voy a dejar encarcelar, yo no voy a perder el trabajo, yo no voy a perder el dinero. Y entonces se van a levantar falsos profetas. Oiga, hermano, que esto se está repitiendo demasiadas veces, esto de los falsos profetas en las últimas lecciones. Y entonces habrá falta de amor. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero va a haber entonces una explosión al final de la evangelización y las misiones. Estas señales se dieron ya en la iglesia primitiva, porque la evangelización y las misiones fue el trabajo de la iglesia en el primer siglo. La iglesia hizo un trabajo extraordinario. Conquistaron a todo el mundo conocido en menos de 100 años, en aproximadamente 70 años.
pero estas señales se van a intensificar mientras se acerca su regreso. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Nos dice que Él regresará efectivamente. Debemos vivir como si Él regresara hoy. Atender a nuestra vida y nuestro testimonio. Vivir separados para Dios, es decir, vivir en santidad. Y aunque la palabra santificación para algunos es una mala palabra, una palabra que no se debe usar, la realidad es que el Señor nos exige que seamos santos como Él es santo. El Señor nos pide le pide santificación a la iglesia. El Señor le pide a la iglesia antes de su regreso que arregle su vestido, que se prepare, porque las señales indican que Él está cerca. Él está cerca. Dice Lucas, cerrando el capítulo 21, y en una declaración extraordinaria: entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Dice entonces Lucas: por lo tanto, cuando vean estas señales, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie, levanten la mirada, porque la salvación está cerca. No quisiera terminar sin que nosotros escucháramos una pieza musical extraordinaria. Permítame conseguirla. De momento se me ha perdido por aquí. Vamos a ver a la hermana Elaine. ¿Cuál es su nombre? Permítame. Elaine. Que quiero que la vean porque es importante que se vea. Esa no es la canción, por cierto. Ya mismo la buscamos. Ok. Por aquí la tenemos. Permítame un momentito en lo que la colocamos donde corresponde, porque es importante que vean esta pieza musical. Es un video, ¿ok? Y es una dramatización. La dramatización comienza con una muchacha barriendo, así que lo que van a oír es el ruido de la escoba. Esa muchacha va a recibir al Señor como su Salvador un segundo antes de que el Señor regrese a la tierra, de que el Señor nos llame a su presencia. Observen bien el video es en portugués, pero es bastante evidente lo que dice, pero tiene subtítulos en español, ¿ok? Y es un video de Elaine Martins, una muchacha pentecostal de Río de Janeiro, en Brasil, de su álbum Santificación, ¿ok? Así que vamos a escuchar a Elaine. Estamos viéndola. Miren esto, hermano. Yo me emociono viéndolo, así que ustedes con cuidado, ¿ok? Ahí tienen a la muchacha.
Aleluya. Santo Jesús. Este es un video extraordinario. Hola, soy Ana María y soy directora digital en Macar. Discúlpenme, hermano. Este es un video extraordinario Bendito Jesús. que tenemos que ver con muchísimo cuidado. No olvidemos, Señor. No olvidemos. Permítame. No olvidemos que Él va a regresar. Y solo los que estén preparados se van a poder ir con Él. Solo los que han sido fieles se van a poder ir con Él. Tenemos que vivir en santidad, separados para Dios, separados del mundo, no aislados del mundo, viviendo dentro del mundo, haciendo la labor de ser luces, pero separados de la forma de vida del mundo y viviendo para el Señor. Él regresará y nos ha dado las herramientas para la victoria. Nos ha dado su palabra que nos dice cómo tenemos que vivir. Nos ha dado su Espíritu Santo para que nos dé la fuerza para vivir como tenemos que vivir, y la oración para podernos comunicar con nuestro Padre y hablar con Él y conocerlo como Él merece ser conocido. No olvidemos, la próxima semana comienzan ya las lecciones del nuevo formato que envió la denominación, así que vamos a ver otro tipo de lecciones. Y recuerda, muchas gracias por tu atención. Si esta clase ha sido de bendición, recuerda compartirla, porque si es bendición para ti, a lo mejor puede ser de bendición para otro grupo de personas. Así que compártelo, escribe algún comentario. Si crees que podemos mejorar en algo, escríbelo también, no hay problema. Estamos aquí, estamos aprendiendo. Así que los invitamos al estudio de la próxima semana de la palabra del Señor. Y recuerda, cuídate mucho y oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las señales que nos dicen que tú estás cerca. Que estás cerca, Señor, tu venida. Y que pronto regresas por tu pueblo. Ayúdanos a vivir de manera que cuando tú regreses, que cuando se oiga el clamor, he aquí el esposo, podamos estar listos para recibirte, Señor. Salva a todo aquel, Padre amado, que no te conoce, aquel que en este momento, Padre amado, necesita huir por su vida, Padre mío, porque está descarriado, Señor. Atrápalo, sálvalo, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y salva a todo aquel que te recibe, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Te damos gracias creyendo. Amén y amén. Dios le bendiga, amados. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.